ya dándole la bienvenida a todos en el video. Decía que ya entrando en el tema del mensaje y un poco en el hilo de todo lo que Dios nos ha hablado, o que nos viene hablando, ¿no? Este servicio que hemos tenido, esta reunión, yo creo que hay un punto donde cuando nuestro corazón entiende o acepta o confía, la tormenta puede seguir. De hecho, hay momentos en que Dios la deja, y la deja ahora como un símbolo de victoria, ¿viste? Ya la tormenta no te amenaza. Entrando en el tema, Mateo, en este pasaje que estamos estudiando, que ya todos me imagino saben, pero para los que no recuerdan, estamos del versículo 23 al 27 del capítulo 8 de Mateo. Mateo nos dice que Jesús reprende a los discípulos antes de calmar la tempestad. Yo no recuerdo ahora exactamente, pero en Lucas, ahora sí, lo acabo de ver, en Lucas es al revés. Primero calma la tempestad y después lo reprende y les dice por qué dudaron. Yo creo que los dos hechos son significativos, ¿no? Y que tienen dos aristas diferentes en cuanto a la confianza. Y yo quiero hablar hoy del tema de la confianza en Dios. Quiero tocar un tema que sé que es sensible, pero muy importante, que debe ser tocado. Y quiero tomarme unos minutos esta mañana para meter el cuchillito, el bisturí un poquito más adentro en nuestro corazón, si ustedes me lo permiten, porque lo he hecho conmigo mismo. Lo he hecho conmigo mismo a lo largo de estos años. Y es el tema de nuestra confianza en el carácter de Dios. Todos nosotros, los cristianos, tenemos seguridad y tenemos confianza en que Dios es poderoso, de que Dios hace cosas buenas por nosotros, y nos resulta muy sencillo hablar de la bondad de Dios cuando la bondad de Dios es evidente. Estamos rodeados de favores y de bienes, entonces la bondad de Dios es evidente. Pero hay una lucha crucial en el fondo del corazón, que para mí ha sido la lucha crucial de todos los tiempos y que es la principal causa del ateísmo. Si ustedes se ponen a escuchar y a pensar y a oír y a evaluar el tema del ateísmo moderno, que es un proselitismo ya ateo, ya no es más simplemente la acción o la decisión de las personas de no creer en Dios. Ahora hay todo un movimiento pro ateísmo, o sea, el ateísmo es el camino, el ateísmo es la solución, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los argumentos en cuanto a la no existencia de Dios en realidad tienen mucha más connotación con la indiferencia de Dios aparente con los hechos de la historia y de la realidad, de los actos malos de la iglesia, la maldad en el hombre, en el mundo, la realidad de que nada cambia, que tú orás a Dios y la gente se muere. O sea, es toda una fantasía, pero está más apuntando los cañones. Es muy sutil esto, pero en realidad para mí el ateísmo es el producto de cristianos o creyentes desilusionados que vieron sus esperanzas destruirse y que, como el niño que hace una represión psicológica para no volver a... ¿Qué pasó, Laura? Oh, perdón. Como el niño que hace una represión psicológica para no recordar el hecho, ¿verdad? Eso es una realidad. Hay niños que no recuerdan hechos de su infancia porque es un mecanismo natural de la mente para proteger el corazón. Es tan doloroso el hecho que el niño lo reprime, lo pone en un punto en su cerebro que queda como olvidado, lo que es un hecho real. Yo creo que la única solución que le encontramos al carácter de Dios fue desaparecerlo a Dios de nuestras vidas, porque no podemos lidiar, ni entender, ni aceptar la forma de Dios de actuar. Es inaceptable. O sea, que el Dios que dice ser bueno, compasivo y amoroso, permita cosas y que haya gente que no sea castigada
en el mismo momento por cosas que hacen, ¿no? Yo miraba el dolor y la bronca que hay en el pueblo venezolano con todos estos últimos hechos que sucedieron con este policía, ¿no? Y veo a muchos cristianos haciéndose la pregunta cómo Dios lo puede permitir, ¿verdad? Cómo Dios permite que los buenos mueran y que los malos prosperen. Entonces, es tan doloroso aceptar eso, es tan doloroso aceptar a un Dios que se dice bueno y amoroso y compasivo y misericordioso. Es tan lejano esa idea de un Dios tan bueno con las realidades que se ven en el mundo de hoy y la falta de esa justicia que esperamos de un Dios bueno, de ese cuidado, ¿no? Y cuando se trata de un niño y un niño al que se le hace injusticia, entonces ese sentimiento revive. Yo recuerdo hace un par de años cuando pasó aquello del niño egipcio, ¿no? Murieron un montón de niños, perdón, sirio, dije mal, dije sí, egipcio, quise decir sirio, gracias. Murieron muchísimos niños en Siria, de hecho se cuentan de miles, pero ese cuerpo llegó hasta la orilla. Ese se observó. Aparte había como una esperanza de escape y la esperanza de escape se transforma en su propia tumba. Y el cuerpo del niño llegando a la orilla, no recuerdo de qué país, quizás alguno me ayude, pero es indiferente, no importa qué país llegó a un país donde se hizo noticia. Y eso yo me acuerdo que escandalizó al mundo cristiano. De hecho, a mí me pasó una situación muy interesante, porque yo viendo ese dolor de los cristianos y todo, no sé, fui iluminado por el Espíritu a escribir, como si, imaginándome, hice una suerte de novela entre el niño despertando en la presencia de Dios. No sé cuántos lo leyeron eso, pero tuvo bastante... De hecho, de mis escritos fue el que más corrió por ahí. Y tuve cartas de gente, por interno, de gente que me sorprendí mucho, cristianos que están en el seminario y todo, que me dijeron que eso los había ayudado a hacer las paces con Dios, porque estaban, y que incluso un señor que es obrero en una iglesia, que con la esposa estudian hace años teología, son gente seria, gente de Dios, miren que no son pistoleros. Él me dijo, mi esposa entró en una crisis de fe. No es una crisis de fe, porque si fuera fe dudaríamos de que Dios existiera, no dudamos de que Dios existe. El gran problema no es si Dios existe o no. Esa no es la pregunta de la historia. La pregunta de la historia ¿es Dios bueno o no? Marcos escribió el Evangelio. Marcos no es testigo ocular de los hechos que pudo narrar. La mayoría de los teólogos y estudiosos y historiadores de las Escrituras le dan a Pedro el mérito de la fuente que Marcos tuvo por algunas de las evidencias en los manuscritos. Es muy probable que sea cierto. De hecho, yo me inclino mucho a pensar que eso fue así, por la manera en que el Evangelio de Marcos es. El Evangelio de Marcos es Pedro. Se concentra en... El Evangelio de Marcos no cuenta la historia de Jesús ni la genealogía. ¿Qué le importaba a Pedro todo eso? El Evangelio de Marcos arranca ya con Jesús en acción. Eso es lo que a Pedro le importaba, ¿verdad? Marcos, y si ustedes lo tienen ahí, les invito a que vayamos a ese versículo. A ver si es Marcos el que yo... ¿Es Marcos o Lucas? Déjenme ver cuál es. A ver, perdón. Dije bien, ¿no? Marcos 4, ¿no? Sí. 38, ¿es correcto? A ver si lo tienen ahí. ¿Alguien lo puede leer? ¿Marcos 4 qué, perdón? Marcos 4, 38. De hecho, Marcos es el único que dice que Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. O sea, él estaba ahí, ¿no? No se había ni escondido, no se había puesto en un lugar seguro. Estaba en el peor lugar que una persona que quiere esconderse de la tormenta estaría. Aunque no había donde esconderse de la tormenta. Perdón, en el barco que ellos estaban. Pero si había un lugar malo, era ese. Alguien que lea el 38, todo. 4, 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ok, quiero detenerme en esa pregunta. Para mí esta es la pregunta que ha producido todo este movimiento ateo moderno. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa?
Yo siempre he dicho y sigo diciendo que hasta el día en que respondamos esa pregunta en lo profundo del corazón no vamos a vivir en una buena comunión con Dios. Es imposible tener comunión con Dios a menos que nosotros podamos responder esa pregunta en el alma. Y déjenme decirles algo, a partir de que la respondamos y tomemos una decisión en la vida, toda la lucha del infierno va a ser nuevamente destruir o deshacer cualquier concepto en tu mente y en tu corazón de un Dios bueno y cuidadoso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los discípulos están con Jesús. Ellos han renunciado a todo. Han puesto en sus vidas en las manos de Jesús. Abandonaron sus vidas, abandonaron su familia. De hecho, hay muy pocas referencias de la familia de los discípulos, aunque hay seguridad de que muchos de ellos tenían familia. De hecho, Jesús posó en la casa de Pedro con sus suegras. O sea, eso nos da por descontado que Pedro tenía familia y muchos otros deberían tenerla. Era poco común que la gente que estaba con Jesús no tuviera su familia, pero no hay evidencias de que las familias estuvieran con ellos. De hecho, una de las exigencias públicas de Jesús y los discípulos la vivieron de cerca fue: tienen que dejar padre y madre para seguirme. Muchos de los hombres que están ahí lo hicieron de verdad, en un acto que hasta parece, no, pero si Jesús vino a unir la familia. Bueno, el propio Jesús dijo: yo vine a unirla, pero también vine a separarla. Yo vine a traer paz, pero vine a traer guerra también. No dirá, ¿cómo? Si el Evangelio es un Evangelio de paz, claro. Es un Evangelio de paz con Dios y entre los hombres, pero muchas veces cuando los hombres lo rechazan, naturalmente el Evangelio que vino para traer paz trae guerra. Fíjense lo que está pasando en el Medio Oriente. La persecución que hay sobre los cristianos. Hay más mártires cristianos en el siglo XX y XXI que en el resto de toda la historia de la Iglesia, juntando los otros 19 siglos juntos. O sea, olvídense de la iglesia primitiva y de Roma. Eso fue un juego de niños con lo que se mataron entre el régimen comunista y todo lo que hemos vivido últimamente con la persecución de los musulmanes a los cristianos en el Oriente. Eso ha sido una masacre. Pero por lejos. Y hablan de la Inquisición, de lo que mató la Inquisición. La Inquisición mató, al lado de lo que mató, por ejemplo, Stalin, la Inquisición es un juego de niños. No existe. Son 2 o 3 miles, 4 mil, no había manera de muertes masivas. Iban y mataban un montón, la gente se escapaba, se murieron un montón de hambre corriendo, pero que mató la Inquisición no fueron millones, olvídense de eso, no había manera de que eso sucediera. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque toda la culpa, toda la atrocidad que aparentemente se le culpa a Dios, es justamente radica en que como el Dios que se dice bueno, inclusive el argumento del ateísmo moderno es, el propio Dios de la Biblia es un Dios malo. Porque el Dios de la Biblia se revela como un Dios, como fuego consumidor. Es el Dios que le dijo a este que lo sacrifiquen y mátenlo y maten a todo lo que hay. El no entendimiento del carácter de Dios es la causa sobre la cual o por la cual hay más crisis, hay más apostasía, hay más cristianos ofendidos y dolidos. Ellos dicen, no, mi problema no es con Dios, es con la iglesia y todo, pero en el fondo está, el gran punto es que los discípulos no tenían dudas. Bueno, yo no puedo asegurar esto. No puedo asegurar esto, pero yo sospecho, y que escucho los puntos de vista, que no eran las dudas mayores si Jesús podía sacarlos o no. Si no hubieran tenido fe que Jesús los podía sacar, quizás es una posibilidad, cuidado, ¿Por qué estaban tan desesperados en despertarlo? ¿Por qué le dijeron, no te importa que nos hundamos? Por ejemplo, si yo estaba en la barca, yo soy uno de ellos, estoy durmiendo. Che, mirá, nos estamos ahogando, hace algo. Pero nadie me va a decir, che, perecemos, sálvanos. Como le dice Lucas que le dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. O, Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Bueno, me importa, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a hundir todos. Aníbal, te está saliendo de la vaina. Pero habla. Aunque después se asombraron, ¿quién es este? Sí, claro, por eso dije, por eso dije, yo sospecho que muchos sí pueden ser que... Exactamente. Pero no sabían cómo lo iba a poder hacer. Exactamente, pero para mí la mayor duda
podemos ponerlo de esta forma. Tenían alguna duda de cómo nos va a sacar, pero sabían que algo podía hacer. Si alguien podía sacarlo. Exacto. Ay, nunca mejor dicho. Si alguien los podía sacar era Jesús. Por eso están más ofendidos o enojados de que Jesús esté durmiendo. O sea, si acá hay alguien que pueda hacer algo por esto, me encanta esa frase, eres tú. Capaz que no esperaban que Jesús calmara la tempestad, pero de alguna manera, no sé, dijera, el Padre lo salvara y lleguemos a la orilla, pase algo. Claro, después ven que el tipo, aparte cómo lo calma, y después ese va a ser un tema que ni lo voy a tocar hoy porque quiero dedicarme en cómo Jesús calma la tempestad y quiero volver a que las sanidades de Jesús y a las obras de Jesús para que empecemos a separar las obras de Jesús de los mercachifles que prometen milagros. ¿Ok? Entonces, el gran punto, había algunas dudas de cómo Jesús iba a ser, pero había una esperanza en que Él tenía un poder que ellos no tenían, que algo de Dios tenía. Pero la gran duda y el gran dolor que apareció fue cómo Él puede estar durmiendo, siendo el único que nos puede salvar. Ese es el gran punto con el que tú vas a tener que lidiar toda tu vida. Vean bien, nuestra lectura, nuestro estudio, nuestro entendimiento del Dios de la Biblia es un Dios que tiene atributos que ningún otro ser tiene. Por ejemplo, es un Dios todopoderoso. Significa, el atributo de la omnipotencia de Dios, significa que para Dios no existe nada que no se pueda hacer. Dios puede hacerlo todo. En cualquier circunstancia, con cualquier situación, con cualquier individuo, en cualquier parte de la historia. Dios es todopoderoso, omnipotente. Ese es un atributo. ¿Qué es un atributo? Es una característica innata del ser. Eso es un atributo. Dios, por ser Dios, es todopoderoso. Pero además tiene otro atributo que es todo sapiente o omnisciente u omnisciente. ¿Qué significa esto? Que Dios es conocedor de todas las cosas, en todos los tiempos, en todas las circunstancias, en todas las personas. Él sabe, de hecho Jesús nos lo muestra diciéndonos esto. No cae de la cabeza de sus hijos un pelo a tierra sin que Dios no esté presente en eso, no lo sepa. ¿Verdad? Entonces estos atributos inherentes a la deidad que tanto nos mueven y nos exaltan y nos motivan en admiración y en grandeza. Tú eres todopoderoso, infinito. Me acuerdo de una canción de Asaf Borba que a mí me encantaba, infinitamente más. Los que de ese tiempo se van a acordar de todo lo que pedimos. Tú haces infinitamente más. El Dios infinito, el eterno. Dios habita por encima del tiempo. El tiempo es una habitación para la creación, no para el creador. Cuando la Biblia les dice en el principio, ya está hablando de un acto de Dios. Porque Dios no conoce principio. ¿Me siguen? Un Dios tan grande que puede todas las cosas, capaz de hacer lo que se le cante en la real gana, para hablar en términos criollos, ¿no? Que se mantenga durmiendo en la tormenta genera un dolor y una herida mucho mayor que la que dejaría, por ejemplo, Gabriel Fernández, si estuviera durmiendo. No, Gabriel es un botón, no nos está ayudando a sacar agua, pero nadie se va a enojar mucho conmigo porque saben que yo me voy a despertar para ahogarme juntos. ¿Entienden la diferencia? Lo que nos genera más conflicto, lo que nos genera más dolor del cuerpo flotando, no es del tipo que sacó la foto, aunque ¿cómo sacó la foto? Pero ¿qué iba a hacer él? Él no podía salvar al niño. ¿Pero Dios podía salvarlo o no? ¿Podía evitar que ese niño se ahogara o no? Dios no podía evitar que un régimen tirano en Siria, Dios no podría, dice la Biblia, que Dios creó todo lo que existe de la nada. Ahora, eso es fácil decirlo. Yo los invito a que ustedes intenten hacer algo de la nada. De la nada. No se puede. Nadie puede hacer algo de la nada. Por eso es que yo creo que el mundo fue creado. Porque la nada es nada. Gaby, ¿qué tiene que ver eso con el carácter de Dios? Estoy hablando de la capacidad que Dios tiene de hacer o deshacer. ¿Se dan cuenta que dice la Biblia que del solo hecho de hablar, o sea, ni siquiera decir que
habló, dijo Dios y las cosas sucedieron. No puede decir Dios, sé sanado, pare la guerra, se acabe el cáncer, no mueran más niños. Entonces, el punto en el cual los discípulos están es el principal objetivo de cualquier tormenta en tu vida. No es desafiar tu fe en el poder de Dios, es desafiar tu confianza en el corazón del Padre. De hecho, Jesús habló de una bienaventuranza en los momentos finales de su estadía entre nosotros, cuando le dijo a Tomás, porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, que va mucho más allá de la aceptación de la existencia de Dios desde la invisibilidad de su realidad y presencia. Tiene que ver con la confianza en Dios, en el carácter de que Él es quien dice ser, aun cuando sus hechos aparentemente muestran lo contrario. Y yo sé, y terminando ya esta mañana, yo sé que solo el hecho de yo decir todas estas cosas mete el dedo en la llaga a nuestro corazón, porque revive sentimientos y pensamientos que a veces no queremos ni tener, que hasta tememos enfrentar. Pero un cristiano maduro no evita eso, al contrario, lo enfrenta a la luz de las Escrituras. Yo quiero decirles que, y esta mañana no me va a dar para explicarles todo lo que yo creo de por qué confío en el carácter de Dios, aún en los hechos que aparentemente no tienen explicación. Pero quiero decirles una cosa y que es fundamental. Y es que separar a Dios y su obra del propósito final de Dios de rescate con la humanidad va a ser una tarea imposible de entender. Entender las obras de Dios a la luz simplemente de los hechos en sí, sin entender el propósito de Dios y el amor de Dios en su rescate de la humanidad y en su propósito de darnos o devolvernos la posibilidad, devolvernos porque ya la teníamos, la posibilidad de vivir eternamente con Él. Cualquier intento de evaluar a Dios separado de eso. Cuando Jesús recibe esta reprensión o esta pregunta de los discípulos, Jesús nunca reprendió a los discípulos por el hecho de despertarlo o de buscar su ayuda en Jesús. Yo no creo que Jesús lo hubiera reprendido si ellos lo hubieran despertado y le hubiera dicho, Señor, ya nuestra habilidad llegó hasta el fin, a ver qué tú haces acá, porque en 5 minutos más este barquito es historia. Yo creo que la razón por la cual Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Fíjense que la primera frase es el temor. Yo no les estoy diciendo por qué me despertaron o por qué buscaron mi ayuda. Se esperaba que buscaran mi ayuda. Mi pregunta es, ¿por qué tienen miedo? El miedo es el hijo de la desconfianza. El miedo es el producto de la visión de que Dios, aunque puede, muy probablemente no lo hará. Y entonces yo tengo miedo. ¿Entienden la diferencia? Jesús reprende... ¿Perdón? Que es increíble que nuestra primera reacción en siempre. El miedo. El miedo... Alguna vez escuché una definición de miedo de la que no estoy 100% de acuerdo, pero tiene algo de verdad, que decían que miedo era fe en Satanás. Aunque no es directamente así. Pero lo que la persona quería decir era, le estás creyendo más a tu enemigo que a tu amigo. Y makes sense, no está todo completamente equivocado. El punto que Jesús reprende, y quizás la semana que viene seguimos con esto y para no tenerlos más tiempo, porque ya he hablado mis 30 minutos, es lo siguiente. ¿Por qué me despiertan así? ¿Por qué están aterrorizados cuando yo estoy en la barca? No les dice, ¿por qué están aterrorizados por la tormenta? Él no los reprende por tenerle miedo a la tormenta por la tormenta. Él les reprende tenerle miedo a la tormenta estando él en la barca. Recuerden que este no es el primer milagro que Jesús va a hacer en presencia de ellos. O sea, ¿cuál es la diferencia de que yo le diga a un leproso, sé limpio, o agarre a un endemoniado y los demonios salgan? Porque ya habían visto liberación ellos. Van a ver ahora una mucho más fuerte, obviamente. Hay un examen más alto que dar, pero ya ellos habían visto el poder de Jesús. Claro, como dice Aníbal, ¿será que el poder le da para la tormenta? Y yo creo que esa era una duda genuina que ellos tenían, pero había una duda más importante que ellos tenían. Él se va a salvar porque Él es hijo de Dios, pero ¿y qué de nosotros?
Tú no podés, sí, Jesús habrá sufrido, pero Él está en el cielo y soy yo el que estoy aquí sufriendo. Aunque Él vino y sufrió por ti, hace tantos años que lo hizo que ya nos olvidamos que eso pasó, y cada vez que la tormenta viene. Por eso yo quiero decirles, el principal enemigo que tú tienes, la tormenta, no es la tormenta, es el miedo. Porque el miedo es el indicador de tu corazón que en el fondo tú no confías en que Dios te va a librar. Porque alguien que está seguro que lo van a librar, no tiene miedo. Nosotros estamos casi seguros que no va a pasar nada en una rueda gigante, cosas de esas, pero en el fondito del corazón sabemos que eso puede tener una falla alguna vez. Y de hecho hay hechos así. Y eso nos da adrenalina, eso le da, vamos arriba. El miedo nos gusta. El problema con el miedo, con relación a Dios, es que es un elemento nocivo, porque en realidad es tu duda o tu incredulidad de que Dios realmente tiene cuidado de ti, especialmente cuando las circunstancias dicen que no. Y ahí es cuando Dios quiere llegar, y Dios va a trabajar en nosotros hasta el día en que nuestra confianza en Él se mantenga firme en medio de la tormenta. Aníbal decía algo, creo que era la semana pasada, la otra, que él hablaba de la diferencia de Pedro aquí y Pablo en su naufragio en la isla de Malta. Yo creo que el punto óptimo del cristiano es Pablo, ¿no? Es en el punto donde, señores, Dios me habló y me dijo que acá no va a morir nadie. Y si Dios dijo que acá no va a morir nadie, tranquilos, aquí no muere nadie. Nosotros vivimos en una época de mercachifle, donde la profecía y la revelación de Dios es tan barata que ya no sabemos quién dice la verdad y quién no. Y en nuestro corazón las confusiones y las dudas crecen porque escuchamos a los mercachifles en vez de aprender a escuchar al Espíritu Santo y permitir que Dios nos guíe. Hay mucho que decir sobre este tema y me gustaría quizás tocarlo la semana que viene, de hablar cuándo nosotros o cómo nosotros podemos llegar a la confianza. Y quiero citarles un par de ejemplos que a mí me han ayudado y que creo que los van a bendecir. Quiero desafiarles en estos tiempos de prueba a medir el corazón. ¿Cuánto miedo hay? De acuerdo a la cantidad de miedo, es directamente proporcional a la cantidad de desconfianza que tienes, no en el poder de Dios. Tú sabes que Dios puede. Lo que tú no sabes es si Dios lo va a hacer contigo. Y lo peor, lo que tú no sabes es si Dios realmente te quiere al punto de que va a hacer algo por ti o no. Eso es peor. Oramos. Padre, nosotros todos vamos a decir en una oración, yo sé que tú me amas. Pero todos nos hemos sentido en algún punto de la vida como que no nos has amado. Por eso nos despertamos en las tormentas como locos. Mejor dicho, nos despertamos, nos levantamos en las tormentas y gritamos. Por eso cuando vienen las tormentas grandes, como las que vivieron los discípulos, no el hecho de una crisis o un problemita. Hablo de los verdaderos dolores de la vida. Son esos dolores los que han mostrado la verdadera situación del corazón. ¿Cuántos cristianos que se decían o se mostraban tan confiantes en Dios se desesperaron frente a la muerte o la muerte de un ser querido o el diagnóstico de una enfermedad terminal y empiezan las dudas y los dolores y muchos hasta resentimientos contigo porque Dios permitió que me pasara esto, que mi tío abusara de mí, tantos actos horrorosos que no nos gusta ni mencionar, pero que suceden a diario. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? ¿Cómo vamos a aceptar eso? Creo que es un tema no para un domingo ni para dos, sino para decenas de domingos, para entender tu carácter y tu propósito y poder comprender claramente que para salvar al hombre tuviste que aceptar su pecado. Tuviste que trabajar con su pecado para poder liberarlo de su pecado, para vivir entre los hombres, amarnos y rescatarnos, sin destruirnos, respetando la libertad que nos has dado. Tú has tenido que soportar todas esas blasfemias día tras día, por amor. Yo te pido que esta iluminación de la que hablaba al comienzo sea tan clara en el corazón de cada uno y lleguemos a tener paz, a hacer las paces con eso. Y entender que aunque no entendemos tus obras muchas veces, tú eres bueno. Y nunca, nunca nos abandonarás, nos dejarás. Y aun cuando no obras a nuestro favor,
sabemos que tu corazón está a nuestro favor y nos cuidas. Yo te pido que sigas trabajando en todos nosotros hasta que lleguemos a ese punto. Y te doy gracias por esta mañana y por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo creo que va a ser muy interesante, para mí va a ser empezar a analizar